Es un gusto saludarte a la distancia, querido. ¿Qué vientos soplan por nuestra América, Pepe? Bueno, parecería que hay vientos un tanto de restauración, un poco conservadores, un poco, diría, preocupados por la generación de riqueza, mas no tan preocupados por el reparto de la riqueza. Son de esos movimientos pendulares que tiñen una época. No me asusta, así es el devenir de la historia humana. Creo que siempre ha existido, incluso mucho antes de los términos de la Revolución Francesa, izquierda y derecha. Siempre hubo los Gracos en la historia griega, Epaminondas, o Asoka en la historia de la India, o Jesús el hijo de María, el portador de la filosofía de los eseos, etcétera. Siempre ha existido una cara que busca la equidad social, la bonomía del reparto, y siempre la otra preocupada por la multiplicación y la concentración de la riqueza. En eso estamos, querido Víctor. Hemos estado mucho más malos. Recordemos los años de la dictadura, y de esta también vamos a salir, pero no saldremos sin algún costurón y con un bagaje de experiencia. Hola. Le quiero presentar a mis compañeros Pedro Brigger e Iván Jagroski, que van a hacer las próximas preguntas. Pepe, Pedro, por favor. Presidente Mujica, por supuesto lo estuvimos escuchando atentamente lo que usted dijo respecto de Brasil, que usted calificó como un golpe de Estado. Hoy el comunicado de la Cancillería uruguaya tiene como dos partes, una parte bastante elogiosa hacia Dilma Rousseff y otra parte donde uno podría interpretar que avala lo sucedido y la destitución de Dilma Rousseff. ¿Cómo interpreta usted el comunicado? No sea periodista torpe. Bueno. No se quede el periodista. Póngase el nombre de Estado, que desgraciadamente tiene que ubicarse a veces en una cornisa, en un país cuyo segundo cliente es Brasil. Pequeño, entre dos gigantes que tienen sus problemas y necesita tener prudencia, porque atrás de esa prudencia está en juego el trabajo de muchísima gente. El que tiene los problemas materiales resueltos tal vez se olvida de estas cosas, pero quien tiene la responsabilidad de mirar todo el escenario de un país tiene que tener en cuenta que no cambia el mundo y la realidad con declaraciones, pero las declaraciones pueden hacer mucho mal. Entonces me parece que el gobierno estuvo prudente, dijo lo que tenía que decir. Bien. Iván. Mujica, cuando uno ve, buenas tardes, primero, los gobiernos que podemos llamar restauradores, levantando el guante que comentaba usted, ve que son menos institucionalistas que lo que podemos llamar los gobiernos plebeyos o populares. ¿Estos gobiernos populares a lo mejor se pasaron de institucionalistas durante su etapa o es un riesgo que tienen que correr por no tener a los medios de su lado, a las empresas de su lado y demás? Bueno, probablemente según los escenarios debe haber un poco de todo eso. Y seguramente que la construcción de la opinión pública contemporáneamente está muy sujeta, muy determinada por el peso que tienen los medios, pero también los medios tienen peso, porque a retaguardia en nuestro ser profundo está imperando
subliminalmente un tipo de cultura y de conciencia funcional a todo el sistema, que es funcional precisamente al sistema, y frecuentemente privaciones de carácter elemental se nos transforman en problemas insolubles en nuestras sociedades, porque ahí estamos hackeados por la sociedad de consumo que nos exige esto y lo otro y lo otro y lo otro, y nuestra capacidad de resistencia, que podría ser enorme, en realidad es mínima, porque tenemos una enorme dependencia cultural a los fenómenos del mercado. El mercado no solo es un elemento de distribución y de acompasar nuestra economía, está como incrustado en nuestro diario vivir, y me encuentro con cosas maravillosas. Por ejemplo, el movimiento ecologista es notable porque pega el grito en cosas muy puras de la naturaleza. Pero miro a los ecologistas y cambian el auto cada 2 años, si pueden, y si pudieran lo cambiarían todos los días, y así sucesivamente, y consumen papel en toneladas con la computadora, y allá vamos. Entonces, y nada de esto estoy diciéndolo como crítica, estoy diciendo para que nos ubiquemos cuál es en el fondo la realidad que le da resistencia a esta derecha, y es la enorme dependencia cultural que ha generado el capitalismo en esta etapa, que me parece que es más fuerte que todos los ejércitos que puede tener. Entonces, claro, tenemos debilidad en cuanto a la opinión pública, a nuestra gente en cuanto le falta algo, le parece que el mundo se viene abajo, y así sucesivamente, y los problemas se nos multiplican. Estos son los puntos débiles del tiempo que nos toca vivir, los tiempos a favor. Bueno. Pepe, en la medida en que usted ha señalado que la política internacional es hacer equilibrio a veces entre cómo uno quiere que sean las cosas y cómo hay que tomarlas en realidad en defensa justamente de la gente a la que uno representa, ha sido de todas maneras muy independiente, muy soberana la forma en que Uruguay se ha manejado en el tema Venezuela, pese a que la mirada de países más poderosos que Uruguay ha sido muy dura con Venezuela. Uruguay se ha mantenido en una posición diferente. ¿Cómo ve lo que ocurre en Venezuela, Pepe? No me gusta lo de Venezuela, pero mucho menos me gusta que se metan de afuera a terciar, porque eso le hace mucho peor a Venezuela. Creo que hay una radicalización del clima que hace perder racionalidad, y naturalmente yo soy fervoroso amigo de Chávez, acompañé todo su proceso, mi corazón está por los logros, pero veo una escena excesivamente primitiva, donde la política se transforma en mera confrontación, y no propende a buscar salida. Y lo peor es que se meten demasiado de afuera. Y en este caso los de afuera no son de palo, son más bien de garrote. Y eso complica mucho más. Por eso hay que volver a aquella vieja bandera del autodeterminación y darse cuenta que si uno no tiene elementos para mejorar la suerte de una sociedad, de un pueblo, no debe de contribuir a meter base en el asunto, porque lo único que hace es multiplicar los problemas sin ayudar a resolver ninguno. La independencia que ha tenido mi gobierno me parece muy sensata, porque no es apostrofando y pechando que vamos a ayudar a una salida. Al fin y al cabo, el que merece la salida no es ya solo el gobierno venezolano, es el pueblo venezolano. Y uno tiene que buscar la forma que pueda contribuir a
a que pueda salir de este embrollo en el que está metido. Mujica, fíjese qué paradoja, parece que vamos a dar un salto por la paz en Colombia y tenemos esta dura confrontación en Venezuela. Hay una discusión sobre... Estos años nos está dando una lección. Cada vez que del exterior se meten en algo, no es para mejor, es para peor. Pepe, le preguntaba que en la región se está dando una discusión sobre si los gobiernos, por ejemplo, por dar dos nombres de presidentes, de primeros mandatarios, Temer y Mauricio Macri en la Argentina, se discuten si son nuevas derechas o derechas clásicas con los mismos vicios de las de antaño. ¿Cuál es su opinión? Todavía tenemos que verle las patas a las otras. Temer es un político negociador, veterano, pero más allá de lo que quiera o no quiera hacer, me parece que no puede dejar de responder positivamente a las fuerzas conservadoras que lo han ayudado a que se coloque en la presidencia. Por más independencia que quisiera tener frente a esas fuerzas, no lo podrá, a pesar de pertenecer a un partido terriblemente clientelístico, terriblemente amigo de los favores y terriblemente amigo de la negociación pequeña, más bien partido muy grande para hacer alianzas y conseguir objetivos concretos, pero con un proyecto yo diría, es una especie de centro derecha flotante como el corcho. De todas maneras no va a poder flotar mucho porque me parece que asume bastante engridado. Macri todavía por momentos parecería que hay un margen de gente bastante sagaz que lo rodea, pero lo que pasa es que en la Argentina, en el mundo hay dos economías, una para el resto del mundo y otra para la Argentina. Cada vez que hacemos un vaticinio sobre lo que pasa en la Argentina sonamos. Es gloriosa Argentina. Tiene la característica de presentarnos siempre una novedad, una cosa realmente imprevista. No sé si será un cosechón, no sé lo que será esta vez, pero creo que Macri está bien ubicado en el centro del espectro, volcado hacia la derecha, pero no es una derecha burda, ordinaria y garroteadora, al parecer. Pepe, finalmente, sí, voy a unir algo que alguna vez me dijo usted en un reportaje, que sería del mundo si no existieran las izquierdas para entregar una mano solidaria. Y como habló de sentimientos y se refirió a Chávez, imagino que usted tiene un sentimiento también de mucha ternura hacia Dilma Rousseff. ¿Puede relacionar estas dos ideas en el final de este encuentro tan grato para nosotros? Sí, Víctor Hugo, Dilma fue una verdadera amiga en estos años. Mil veces tendió la mano solidariamente y su teléfono siempre estaba sensible para atender esas pequeñas vicisitudes que aparecen en la función de gobernar. Una verdadera amiga. Se acordó del SOSEN, de los problemas de la frontera, algunos muy viejos. Nunca dio la espalda a nuestros reclamos. Con un Brasil que estaba apretado, vino al Uruguay, hizo inversiones, mucho más, fundamentalmente como símbolo
Yo el peor dolor que siento en todo esto, el peor dolor, es que estas cosas contribuyen a seguir atomizándonos y que no somos ni el 15% de la economía en el mundo y que los latinoamericanos, si no encontramos formas de tener ciertas claves comunes que nos defiendan, no tenemos masa crítica para influir en un mundo que se está agrupando en gigantescas unidades. ¿Cómo negociar con China? ¿Y quién se puede dar el lujo de no negociar con China? Pero ¿cómo negociar atomizado? Aún los países más grandes de América, Brasil, Argentina, son nada en el mundo de hoy. Ante la pavorosa distancia que significa el auge de la tecnología, el avance de las universidades, etcétera, el clima de investigación, cuando formamos un hombre de ciencia eficaz, se nos va, ni siquiera lo podemos retener. Por eso, la construcción de una masa crítica, incluso desde el punto de vista diplomático, es lo que nos puede dar razón de ser, pero cómo nos cuesta ver eso a los latinoamericanos y nos enredamos en las diferencias que naturalmente siempre tenemos. Si esperamos todos pensar lo mismo, ser iguales y tener todos el mismo catecismo, jamás lograremos tener un gesto global de unidad, de diplomacia y de peso en el mundo que nos toca vivir. Esta es una lección de la hora, por eso tenemos que señalar el rumbo, pero tenemos que mantener a fierro la relación todo lo más que pueda, fuere como fuere, porque estoy convencido que tenemos que respetar nuestras diferencias, pero aprender a negociar y a lidiar con ellas, pero construir nosotros frente al mundo. Si no lo logramos, tampoco lograremos una Argentina fuerte, un Brasil fuerte, etcétera. Y eso no va a depender del mundo, va a depender de nosotros. Creo que esta es la batalla más central de la hora, y lo que me afecta esencialmente es que Brasil, por sus dimensiones, estaba convocado a cumplir el papel de una especie de paragolpe, pero no ha podido ser. Mujica, usted recién habló con mucha ternura respecto de Dilma Rousseff, dijo que era una amiga. Si tuviera que resumir los logros de lo que fue la gestión de los 13 años del Partido de los Trabajadores, de Lula da Silva, ¿cuál diría que es lo más meritorio que lograron en 13 años? Mire, lo más meritorio que hubo unos 40 millones de personas, tal vez más, que comían todos los días. Esto no tiene mucho de revolucionario, pero no es revolucionario para el que come seguramente. Para esa gente, Brasil era uno de los países menos equitativos del mundo, con un tajo social terrible, y el PT logró suturar bastante. Y si no avanzó más, probablemente el dibujo político de Brasil es diabólico, la constitución de Brasil es diabólica. 30 partidos, la mayoría partidos estaduales, cada ley hay que negociar, cada ley es el parlamento brasileño más parece una bolsa de valores que a un parlamento. Cada paso que se da es una negociación, y dame esto y dame lo otro y hacerme esta carretera y el puente tal, y precisamos que me apoyen en las municipales, y así sucesivamente. Es muy difícil gobernar en esas condiciones. Mujica, cuando usted ve los procesos, digámosle, destituyentes de 2002 para acá, que siempre fueron para los que podemos llamar gobiernos populares, ¿cree que es casualidad, que es un problema de correlación de fuerzas, o que hay directamente un plan, podríamos llamarle sistemático, de voltear a estos gobiernos como el del PT que usted mencionaba anteriormente? Naturalmente que debe haber intereses de afuera
que los hay, porque cuanto más atomizados y engrillados estemos, más fácil somos de dominar. Naturalmente que nosotros también cometemos errores, porque los de izquierda tampoco somos dioses, y esos factores culturales que le dije que también están metidos en nuestra fila. Alguna gente piensa que no tiene importancia las señales que tácitamente dan nuestra vida como elemento de confianza a la gente. Pero cuando la derecha tiene todos los grandes medios, todos los grandes tambores, el único gesto de comunicación profunda que existe es la confianza en la nomenclatura, en la gente que llamamos para que nos represente. Y esto tiene mucho que ver en el cómo vives, para qué vives, y si sos republicano y si lo expresas tu republicanismo en cada uno de los días de tu vida y vives como vive la mayoría de tu pueblo y no como vive la minoría privilegiada. No podemos confundirnos. La mesa de ellos, de los poderosos de la sociedad, podemos sentarnos por urbanismo y debemos sentarnos cuando tenemos que negociar, pero esa no es nuestra mesa. La mesa nuestra es la común y corriente que tiene el pueblo común y corriente que camina por las calles. Y a veces también la gente de izquierda perdemos esa perspectiva, desgraciadamente. Para terminar, Pepe, una idea de lo que ocurre en Estados Unidos. Tenemos elecciones que oponen a este personaje, Trump, y a Hillary Clinton. ¿Le merece una mirada especial ese hecho? Sí, Víctor. En el mundo rico está floreciendo un populismo harto de derecha, de carácter reaccionario, de corte ferozmente proteccionista. Es el que logró imponerse en Inglaterra en ese plebiscito. Es el que está presente en Francia, el que ha aparecido con fuerza en Alemania. Es Trump, que dice América para los americanos ricos, para los americanos de él, que habla de muros, de país encerrado, de que va a traer de vuelta las industrias, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo con ese populismo de derecha que a veces puede chocar hasta con alguna transnacional. No tenemos nada que ver. Poco tenemos para recoger de eso. Es peor que el otro. Por eso tenemos que estar muy en guardia, y porque lo peor no es Trump. Lo peor es que hay un margen de opinión que ese discurso le entra, y es demostrativo de que los pueblos desgraciadamente también se comen la pastilla. A veces los pueblos también se equivocan, y claro que nos pueden decir que al fin y al cabo son los únicos que tienen derecho porque pagan los costos, sí, pero los costos son desmesurados después. Así te lo llevó la gente, así te lo votó la gente, a Mussolini también. Entonces, a poner las barbas en el remojo. Estos cantos de sirena de populismo de derecha pueden ser el entronamiento del fanatismo. Pepe, ¿va a mirar el partido más grande de la historia del fútbol, el de Uruguay y Argentina, en la Chacra? ¿Está por ahí? Sí, claro que lo voy a ver. Tenemos que sufrir un buen rato, tenemos que sufrir, desde luego, como ese estilo, cada vez que nos toca pleitear con los hermanos argentinos es un sufrimiento, pero es un hermoso sufrimiento. Lo dejo con el partido, Pepe, le doy un gran abrazo. Una fiesta deportiva, no es una guerra. Más bien. Pepe,
un fuerte abrazo, una inmensa gratitud. Ojalá que alguna vez lo tengamos personalmente aquí para conversar en forma más directa. Usted siempre es antes que nada una gran emoción. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Bueno, gracias querido, gracias. Una pausa.